El archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez es pequeñito, pero es muy interesante. Guarda una documentación muy importante. El documento más antiguo que se guarda aquí es de 1763 y además varios de ellos son documentos que vienen de Madrid, confirmando la fundación del Colegio de Abogados. Pues he descubierto algunos documentos interesantes, como por ejemplo un documento de los presos de la Mano Negra. El documento no dice de la Mano Negra, lógicamente, ellos no se adjudican esto, pero sí que dicen: somos presos de la cárcel de Jerez. Queremos solicitar del decano, de vuestra ilustrísima, vuestra señoría, queremos solicitar que nos concedan los abogados defensores que nosotros pedimos. El 22 de abril de 1763 se funda oficialmente ante notario este Colegio de Abogados. 250 años son muchos años. Yo en la conferencia que di para comentar esto, pues relacioné este ilustre Colegio de Abogados con la independencia de los Estados Unidos. Es decir, este ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera es más antiguo que los Estados Unidos de Norteamérica. El 250 aniversario para una institución, pues creo que es algo grande, ¿no? Porque claro, no creo que haya tantas instituciones que puedan decir que durante 250 años han estado desarrollando una actividad como la del Colegio de Abogados, ¿no? Este sábado, en Mira Jerez, hacemos un recorrido por la historia del ilustre Colegio de Abogados cuando cumple su 250 aniversario. Su fundación es de 1763. Es el más antiguo de España en cuanto a localización fuera de una capital de provincia y se sitúa en un edificio del siglo XIX, en la calle Sevilla. Su archivo atesora documentos de capital importancia para Jerez, como el relacionado con la Mano Negra o con el cartismo. Son patrimonio del pasado de la ciudad. El archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez es pequeñito, pero es muy interesante. Guarda una documentación muy importante. El documento más antiguo que se guarda aquí es de 1763 y además varios de ellos son documentos que vienen de Madrid, confirmando la fundación del Colegio de Abogados. Por lo tanto, tienen el encabezamiento del rey del momento, que era Carlos III, como anécdota decir que solamente para anotar todos los títulos que tenía el rey de Castilla, de León, de las Andalucías, etcétera, pues una página y media, un folio y medio de títulos, ¿no? Y luego ya viene a decir que por medio de un real decreto pues se confirma la fundación y se autoriza la fundación de este colegio, y al final pues están firmando pues todos los componentes del Real Consejo de Castilla y el secretario de Cámara, Ignacio de Higareda, con la fecha de la confirmación. La confirmación fue en 1764 y eso se guarda encuadernado en un documento que en 1910 creo que fue, le pusieron delante un pergamino iluminado, es decir, pintado con témpera, con el escudo de Jerez, la Virgen de la Consolación, que es la patrona del Colegio de Abogados, y la verdad es que es una maravilla esa primera página que ilustra el documento más antiguo que hay aquí en este colegio. Por otra parte, el colegio empieza lógicamente a guardar y a crearse el archivo desde 1763 y las reglas decían que había que comprar un archivo físico. Entonces el primero que se compra es un arcón, tiene que tener obligatoriamente 3 llaves y lamentablemente no tenemos noticia física de ese arcón, sí la descripción
La descripción es de aproximadamente unos 90 centímetros, la medida viene en varas castellanas, que son unos 70 centímetros aproximadamente la vara. Entonces viene la medida y dice que tiene que tener 3 llaves con 3 cerraduras, una la tiene que tener el decano, otra el decano anterior y otra el secretario. Entonces cuando se reúnen abren ese arcón, ese archivo, y ahí sacan y guardan material. Claro, con el tiempo esto se hizo pequeño, porque era un arcón, ya digo, de unos 90 centímetros, y entonces tienen que habilitar otros espacios y poco a poco va engrosando el archivo su documentación. Decíamos que este colegio se funda en 1763, llega la confirmación y la autorización del rey Carlos III llega al año siguiente, tenemos que tener en cuenta que eran otros tiempos, y tardan un poquito más los documentos en llegar, llega en 1764 y en ese momento pues lógicamente hay que elegir a la junta directiva, al presidente, que en este caso es el decano, están los diputados, son 4 diputados, en estos momentos son 6, pero en aquel momento eran 4, está el tesorero y el secretario, y también había un maestro de ceremonia, cargo que ha desaparecido. Pues bien, en aquel momento se elige y se hace por votación. Pues bien, la urna que sirvió en 1764 para recibir los votos de esa elección se encuentra aquí. La tenemos en esta sala al fondo y es la urna pues de madera que tiene su ranura y se puede luego desmontar. Tiene una llave para abrir y se puede contabilizar luego. O sea, una urna de 1764 en madera preciosa. Inmediatamente que se funda el colegio pues hay abogados que se quieren incorporar. En aquella época, estamos hablando de final del siglo XVIII, había unas normas a nivel de toda la monarquía, de todo el reino, había unas normas y en esas normas decía que además, lógicamente, de tener el título de abogado, de licenciado en Derecho, había que presentar la fe de bautismo propia, la de los padres y de los abuelos paterno y materno, es decir, en total 7. Esa fe de bautismo, y algunos pues cuando presentaban el expediente lo decoraban un poquito, y aquí hemos visto una muestra de uno de los abogados que se quiere incorporar, que presenta un árbol genealógico con esos 7 nombres, el suyo propio, el de los padres, padre y madre, y abuelos materno y paterno, y en el interior están una certificación por parte del párroco correspondiente en cada parroquia donde se bautizó cada uno de ellos, diciendo cuándo se bautizó, qué nombre tenía y de quién eran sus padres, etc. Y luego tenía que haber 12 personas que explicaran que todo esto era cierto. El colegio de abogados nombraba a 2 informantes y estos 2 informantes buscaban a todas esas personas y les interrogaban y le preguntaban: ¿es verdad que usted conoce a fulanito de tal que quiere incorporarse? Sí, lo conozco. ¿Y es verdad que es cristiano viejo, que no es mezcla de otras religiones y demás? Sí. Y ahora vamos a ver a otras personas que hayan conocido a sus padres y que hayan conocido a sus abuelos. Total, 12 informaciones debían de tener. Y cuando todo eso era correcto, lo presentaban al colegio de abogados y esto en una junta general pues admitían a esta persona que quería entrar. Entonces este es un documento interesante, hay muchos como este, algunos más sencillos, otros un poquito más decorados, y tenemos esa es la incorporación. En la actualidad no, en la actualidad presenta pues el título, fotografía tamaño carnet y no tiene por qué tener sangre de ningún tipo, ni cristiana ni no, es decir que eso era un requisito curioso en el siglo XVIII y principio del XIX. Aquí hay también unos documentos que son correspondencia, como en muchas instituciones y muchos organismos, pues se recibe correspondencia y se manda correspondencia. Entonces, la correspondencia de entrada de los que envían aquí, pues he descubierto algunos documentos interesantes, como por ejemplo un documento de los presos de la Mano Negra. El documento no dice de la Mano Negra, lógicamente, ellos no se adjudican esto, pero sí que dicen: somos presos de la cárcel de Jerez. Queremos solicitar del decano, de vuestra ilustrísima, vuestra señoría, queremos solicitar que nos concedan los abogados defensores que nosotros pedimos. Y es una gracia que solicitamos de vuestra señoría, que nos concedan, y al final dicen, es que si no puede caer sobre los abogados esa culpabilidad de que no nos hayan defendido. Y eso está firmado en abril
de 1883, curiosamente. Y la firma, pues para una persona que más o menos conozca los procesos de la mano negra, enseguida esos nombres le suenan, porque son los Corbacho, los hermanos Corbacho, Gago, está Juan Ruiz, el maestrillo, es decir, todo esto. Y las firmas son auténticas. Y si uno compara los nombres con los procesos, pues se nota que son los mismos, aunque ellos no se autodenominan de la mano negra. Pero sí que dicen que les han obligado, por medios que ellos no aceptaban, por medios pues de apretarlos, ¿no? Les han obligado a autoinculparse de algo que ellos consideran que no son culpables, pero que se lo han obligado a la fuerza, le han sacado esa culpabilidad. Y lo curioso es que el Colegio de Abogados saca siempre cada año las listas de abogados y quiénes son los de turno de oficio. Y ese año estaban adjudicados para turno de oficio una serie de personas y no son los que al final defienden a los de la mano negra cuando uno después mira los procesos. Y aquí hay pues un libro también muy interesante de registro, cuando se incorporan los abogados al Colegio de Abogados. Entonces, mirando los del turno de oficio, se notan que eran bastante noveles, es decir, no tenían mucha experiencia. Y mirando los que después el decano nombra para que defienda a los de la mano negra, son gente con mucha experiencia. Es decir, que yo soy de la opinión que seguro que el decano tuvo en cuenta esta petición de los procesados y le adjudicó pues abogados con mucha más experiencia. Otros documentos que también tenemos aquí, pues por ejemplo, invitaciones de la Casa Real a través del ayuntamiento, pero que se invita al Colegio de Abogados. Por ejemplo, la famosa boda de Alfonso XII y su prima Mercedes, la Mercedita, esa de la canción, que hay una versión para la película aquella famosa de Alfonso XII, ¿Dónde va Alfonso XII? Pues aquí tenemos esa invitación, es decir, se le invita al Colegio de Abogados a participar de los festejos con motivo de la boda de Alfonso XII con su prima, lo dice bien claro, con su prima Mercedes de Montpensier. Y luego también hay una correspondencia entre este Colegio de Abogados y los diputados jerezanos que están en las Cortes madrileñas, que había varios, y para que intercedieran para que aquí en Jerez se montara por fin una audiencia de lo criminal, que tardaría bastante. Se montaría precisamente en 1883 con motivo de los procesos de la mano negra, pero años anteriores hay una correspondencia y eso también es interesante. Efectivamente, es un movimiento que no se conoce. Los alumnos de segundo bachillerato de historia sí lo estudian, ¿no? Perdón, de primero de bachillerato sí que estudian. El movimiento obrero más o menos se conoce por la Primera Internacional, por Bakunin, por Marx, Engels, etc. Pero esos son los movimientos obreros, los que dan paso a los sindicatos. Pero lo que son partidos políticos obreros, el primero que se inicia es un partido político en Inglaterra hacia 1836-37, en el que está metido Lovett y Owen. Owen suena mucho. Pues bien, estos escriben una carta al Parlamento para que suavice alguna manera de entrar, es decir, que no se exija ser propietario, los obreros no eran propietarios. Pues esa carta que manda le da nombre a ese partido, que es el cartismo. Y curiosamente, aquí en Jerez hay dos abogados cartistas, y queda bien claro. Es decir, esos documentos que tenemos aquí, se describe a estos dos abogados, a uno con nombre y apellido, a otro con el apodo, y dicen que son cartistas. Es decir, que tenemos una documentación aquí en Jerez de 1838, es decir, bastante temprana, de un par de abogados que pertenecían a ese movimiento cartismo que está vinculado a los primeros partidos políticos de la historia. Es un documento importante. Este colegio también, a nivel artístico, pues guarda unas pequeñas joyas. Y una de ellas es la lista de abogados. Cada año se sacaba la lista de abogados. En principio, pues cada 2 o 3 años. La primera lista es 1764. Hay un documento aquí escrito, manual, luego se hace por imprenta y está aquí unas cuantas copias, pero cuando empieza a tomar otro cuerpo es a partir de 1834, porque ya es un cuadernillo, ya no es una hoja suelta. Y este cuadernillo tiene una decoración exterior, es decir, una portadilla con mucho interés.
Por ejemplo, las de 1857 es una preciosidad la decoración que tiene esa portada, que las veremos. Incluso en alguna ocasión, el mismo año, el mismo cuadernillo con el mismo contenido presenta portadas diferentes. Es decir, que la portada tiene interés. Estos cuadernillos, esta lista de abogados, se están imprimiendo, se están publicando hasta la actualidad. Es decir, que la de este año pues está a punto de salir. Es una publicación que no ha sido interrumpida a lo largo de la historia y que se enviaba a los demás colegios de abogados de España, es decir, que tienen pues ejemplares en otros sitios y son de una belleza increíble. Pues como decía, esas listas de abogados son pequeñas obras de arte, esas portadas. Lo mismo también que el escudo, el diseño del escudo, el sello del colegio, el diseño original se conserva. Es un diseño de 1765 y se conserva guardado. De ahí el que da pie al actual, se ha mantenido. Y los sellos también. Pero también hay otras pequeñas joyas aquí artísticas. Hay una talla de la Virgen de Consolación, que es obra de Francisco Pinto y de Manuel Prieto Fernández, está abajo en la biblioteca, y luego en esta sala nos encontramos con una serie de retratos de decanos. En un momento determinado la Junta de Gobierno acordó que había que hacer retratos al óleo y se buscó documentación, y a partir de esa documentación se le encargó a un pintor local de mucho prestigio, que es Muñoz Cebrián, y ese Muñoz Cebrián desgraciadamente murió hace unos años, no hace mucho. Él pintó los primeros cuadros, una cantidad bastante amplia, creo que son aproximadamente unos 15 o 16 cuadros, y son de la mano de Muñoz Cebrián. Por lo tanto, hay aquí unos retratos al óleo de un pintor local bastante de prestigio. Y luego hay otros, ya más recientes, como por ejemplo Juan Ángel González de la Calle, tiene uno también, y Villa Escusa tiene también otro. Es decir, que son pequeñas joyas que aquí también se guardan. Aparte de otra talla que hay de un crucificado, interesante también, y algunos dibujos que tenemos en el despacho del decano o en salas de reuniones. El Colegio de Abogados hasta hace poco tiempo no ha tenido su sede propia, sino que siempre ha estado en una sede de un edificio público. En principio se reunían y hacían todas las actividades en la casa del decano, es decir, en cada ocasión pues se reunía la Junta de Gobierno en la casa del decano del momento, algunas veces por circunstancias en la casa del secretario. Cuando eran juntas generales se hacía en la sacristía mayor de la iglesia de San Dionisio, esa era su sede según los estatutos, pero era solamente para reuniones y se encontraban incómodos, lo decían las juntas, las actas lo dicen, es que están los sacerdotes allí alrededor, escuchan las conversaciones, entonces no tenemos intimidad en un momento determinado y deciden irse. Y a partir de aquel momento se reúnen, cuando son las juntas generales, en el ayuntamiento. Hasta que en 1883 se comienza a celebrar los juicios en lo que actualmente es el Colegio Cervantes, que durante mucho tiempo ha sido Palacio de Justicia. Eso fue readaptado y acondicionado para Tribunal de Justicia por el arquitecto José Esteve López, y allí se instalan. Hay una fotografía de la portada antigua de ese edificio, una fotografía que no está en muy buen estado, pero es interesante, y comparándola con los grabados antiguos, pues se nota que es el edificio actual del Cervantes, pero con otra portada. Allí estuvieron hasta que se cambiaron los juzgados y se fueron a la avenida Tomás García Figuera, y este colegio pues también se fue allí. Pero aquello era pequeño, cada vez había más colegiados, la biblioteca se fue ampliando, así que al final decidieron comprar un edificio, pero ya propio, y sede de ello, y fue la calle Sevilla 37, que es donde nos encontramos. Era una casa familiar que se puso en venta y entonces hubo que adaptarla para despacho. Las habitaciones que eran dormitorio pues se convirtieron en despacho una, otras en salón, etcétera. Y lo cierto es que es una casa del siglo XIX, con un patio propio como muchas casas de Jerez, ese patio con columnas finas que recuerdan el mundo clásico. Y luego pues tiene también un jardín detrás, en este caso un patio que fue en su momento jardín, y una serie de salones muy interesantes. Aquí se vino definitivamente en 1997 el Colegio de Abogados, con una celebración que hubo
especial por ese motivo. En este edificio, que lo podemos ver por las imágenes, hay un patio luminoso, precioso, con unos bancos que, curiosamente, por la documentación que yo he estado leyendo, esos bancos ya existían en 1906, con un forro distinto, es decir, estaban forrados de un color rojizo, de un color corinto, y lo describe bien en un momento determinado en una función que hubo en Santo Domingo dedicada, como cada año, a la patrona, a la Virgen de Consolación, pero en esa ocasión se describen los bancos, porque además dicen que los llevan desde la sede del Colegio de Abogados, los llevan a la iglesia de Santiago, incluso dice la empresa que los transporta y de la manera que lo hacen y todo. Lo describe perfectamente y son los que tenemos en la actualidad. Por otra parte, la biblioteca antes tenía un espacio muy pequeño y una riqueza enorme en volúmenes, y ahora, en la actualidad, se puede ver por las imágenes cómo es una biblioteca amplia, bastante documentada y, por lo que dicen las bibliotecarias, muy utilizada por parte de los colegiados, que vienen con frecuencia porque se encuentran bastante cómodos, con bastante amplitud y con mucho material. Y esta sala en la que nos encontramos, que es una sala de reuniones, sala de los retratos, y luego hay una serie de despachos a lo largo de las dos plantas que hay aquí, una serie de despachos muy acogedores. Y por último decir que la parte de arriba, la tercera planta, es la zona en la que se celebran pues las conferencias, las charlas, y aquí está la Escuela de Práctica Jurídica, es decir, donde los recién licenciados se van, bueno, pues se van acomodando y van haciendo prácticas de la profesión. Pues eso está en la parte superior, es decir, que está lo que se llama la Escuela de Práctica Jurídica. Nosotros somos mi hermano Antonio y yo somos la cuarta generación de abogados. El despacho se fundó en 1866. Somos la cuarta generación de Antonio Camacho ininterrumpida, mi hermano Antonio, y la verdad es que, bueno, pues la dedicación a la abogacía institucional, pues yo soy el tercer decano de esta bendita institución, con lo cual, pues sí, podemos decir que es algo que genéticamente viene implantado en los Camachos desde tiempo inmemorial, ¿no? Para aquellas personas que estén viendo el programa y no sepan, porque no hayan leído la prensa, que está apareciendo últimamente, pues la información esta, 250 años de este colegio de abogados. Tenemos que decir que el día exacto fue el día 22 de abril. El 22 de abril de 1763 se funda oficialmente ante notario este colegio de abogados. 250 años son muchos años. Yo en la conferencia que di para comentar esto, pues relacioné este ilustre colegio de abogados con la independencia de los Estados Unidos. Es decir, este ilustre colegio de abogados de Jerez de la Frontera es más antiguo que los Estados Unidos de Norteamérica. Es una curiosidad, pero es así, es mucho más antiguo. Y por otra parte, decir que se está organizando un libro y se está pues documentando, en este caso soy yo el que estoy documentándome para la próxima publicación de este libro, que bueno, hay mucha documentación aquí, tenemos intención de sacarlo en septiembre, pero vamos, tampoco hay una presión por parte del Colegio de Abogados, se va haciendo esto poco a poco, pero yo creo que sí, que en septiembre, octubre estará el libro fuera. Y pues, es interesante saber que en Jerez hay una institución, una corporación de manera ininterrumpida desde 1763, aunque los antecedentes son un año antes. Ya un año antes se reunieron con un notario y dieron fe para elegir a los representantes que iban a Madrid a mover todo este papeleo. Esto por una parte. Y por otra, decir, para que la gente tenga una referencia, este ilustre colegio de abogados es el 9º de toda España. O sea, hay muchas capitales de provincia que son mucho más modernas. Es decir, el Colegio de Abogados de Jerez es el más antiguo de los que no son capitales de provincia, el más antiguo. Y dentro de la totalidad de España es el 9º, o sea que es un colegio muy antiguo con mucha solera. El 250 aniversario para una institución, pues creo que es algo grande, ¿no? Porque claro, no creo que haya tantas instituciones
que puedan decir que durante 250 años han estado desarrollando una actividad como la del Colegio de Abogados, ¿no? Que siempre ha estado, bueno, pues al servicio de la ciudad, de los ciudadanos, y como institución, pues bueno, dando cobertura y respaldo a los compañeros y abogados que a lo largo de la historia pues han podido desarrollar esta bonita profesión. Tenemos que agradecer el magnífico trabajo que se está haciendo, no solo ya porque paguemos esta deuda que el colegio tiene con todos los que han formado parte de la institución a lo largo de tanta historia, sino porque además nos ha servido pues para ordenar y clasificar mejor nuestros archivos, ¿no? Que la verdad es que tienen una documentación histórica, creo que muy importante y muy interesante, y entonces lo vamos a plasmar en una historia que es realmente lo que he dicho antes, una deuda con la abogacía y con la ciudad de Jerez, ¿no? Pues la verdad es que nos está desvelando pues muchísima documentación, muchísimos datos de interés, no solo para el Colegio de Abogados, sino para la historia de Jerez, ¿no? Se llama al Centro de Estudios Históricos Jerezanos, y en aquel momento, como la historia que había que redactar estaba a final del 18 y principio del 19, en los inicios, mi investigación, tanto en el campo de la historia de la educación como en el campo del arte, estaba más centrada en el siglo XIX, en mi caso. Entonces consideraron que yo era la persona que podía llevar a cabo este trabajo. Entonces me puse en contacto ya directamente con Jesús Rodríguez en principio y luego con Marcos Camacho, y llegamos a un acuerdo. Y para mí supone muchas horas de trabajo, porque han sido muchas horas de trabajo, pero supone también una riqueza para mí personalmente. He descubierto aquí mucha documentación y pues eso personalmente significa enriquecerte con cultura de tu tierra, que además por otra parte ya voy conociendo cada vez más. Me queda mucho todavía por conocer, pero sinceramente es un paso importante para mí. Y por otra parte un pequeño reto, porque hay ciertos aspectos que no conozco, que es propio del mundo del derecho, pero que bueno, aquí hay precisamente abogados que me pueden asesorar en este sentido, ¿no? en algunos documentos que yo no pueda captar, pero a nivel histórico sí que hay posibilidades. Y yo creo que va a salir un libro interesante. Ahora es el momento de conocer otras noticias relacionadas con el sector. Por ejemplo, veremos cómo se ha desarrollado un año más la Romería del Rocío. La Hermandad del Rocío de Jerez se despidió el martes pasado a eso de las 9 de la Blanca Paloma e inició el camino de vuelta a Jerez. Entre la nostalgia por lo vivido y las ganas de reencontrarse con familiares y amigos, los rocieros jerezanos se adentraron en el Coto en una jornada siempre dura, que al menos en lo meteorológico fue bien. Los 1.500 peregrinos llegaron a nuestra ciudad tras cumplir un año más de un camino que ya es historia y parte del recuerdo. Tras visitar varias ciudades de Portugal, llega al Parque del Retiro una reproducción real del templo de Abu Simbel. Una exposición itinerante que nació gracias al trabajo que el egipcio Hani Mostafa realizó durante 5 años hasta conseguir la réplica exacta del templo construido en 1284 a.C. por Ramsés II. El Museo del Templo de Abu Simbel consta de 4 grandes salas, una zona de stand en los alrededores para degustar la dieta típica y bailes tradicionales del lugar. La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de julio. El precio de la entrada para el público en general es de 7 euros, mientras que habrá descuentos para grupos, estudiantes y niños. La Ruta del Vino y el Brandy estrena nuevo logotipo. Tras el concurso convocado por esta asociación, ha resultado ganador el trabajo presentado por el artista puertorrealeño José Antonio Chavinet. La Junta Directiva de la Ruta ratificó en Sanlúcar la decisión del jurado del concurso, que valoró de la obra ganadora su originalidad, fuerte impacto visual, así como su calidad artística. En el logotipo se conjugan la cepa, el camino, la uva y el vino y el brandy, en movimiento, todo ello conformando un conjunto que recuerda a una copa. El nuevo logotipo servirá de base para el desarrollo de la nueva identidad corporativa de la asociación.
Es un logotipo precioso que ayer en la Junta fue todo un éxito. Y a partir de ahora, pues, y con precisamente la aplicación de esa nueva identidad corporativa a todos los distintos elementos, página web, folletos, en fin, todo ese tipo de cosas, pues vamos a ir siguiendo nuestro calendario. El ayuntamiento y algunos establecimientos turísticos de la ciudad han colaborado con una acción promocional que ha organizado la bodega Williams & Humber. En concreto, la firma bodeguera ha recibido la visita de un importante turoperador alemán y de una televisión germana, interesada en realizar un reportaje de viaje para el programa turístico Sonnenklark. El trabajo de la Delegación de Turismo, Cultura y Fiestas se vuelca en difundir nuestro destino y desde ahora lo desarrollan las dependencias del edificio de los Arcos en la Plaza del Arenal. A este espacio se ha desplazado todo el personal que anteriormente se encontraba en la sede de la calle Paul para desarrollar la labor de Turismo Jerez. Ya terminamos, gracias por su atención y recuerden que la semana que viene volveremos para seguir mirando Jerez.